Bienvenidos a esta transmisión que hacemos mensualmente en este especial dedicado a alguna fecha relacionada con el mes. En este caso, en este mes, recientemente, recordábamos el Día de la Salud Mental y por eso hoy vamos a tratar un tema que se llama mantener la mente sana, una labor de prevención. Y para eso tenemos un par de invitadas que hacen parte de nuestra casa y de la Universidad de La Sabana. La primera de ellas es la doctora Sandra Milena Toro Herrera. Ella es médica cirujana, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Además, ella tiene a cargo el desarrollo del podcast Vitalmente, que usted encuentra en las plataformas de Unisabana Radio, tanto en nuestra página web unisabanamedios.com como en Spotify. También nos acompaña la doctora Lina María Ruiz Moreno. Ella es especialista en psiquiatría y psiquiatría infantil y de adolescentes. Es coordinadora de salud mental de la clínica de la Universidad de La Sabana. Bienvenidas, doctoras. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas. Y hoy estamos haciendo esta transmisión pues desde el estudio de radio. Principalmente estamos aquí como para ponernos en este ambiente y casi que el que hace Sandra en el podcast. Y este tema de la salud mental, que en algún momento se empezó a tratar por la especialidad de las doctoras, hoy en día ha cobrado mayor relevancia. ¿Por qué? Pues porque hemos vivido una época que nadie se esperaba en medio de toda esta pandemia, que además digamos que ha incrementado todo esto que puede afectar la salud en nuestra mente, y para eso las hemos invitado a ellas en esta mañana a dialogar con nosotros. Pero obviamente sabemos que los temas de salud mental no están del 2020 hacia acá y que vienen de mucho antes. A veces tenemos como un tabú al respecto de este tema. Entonces yo quiero empezar por preguntarle a la doctora Sandra Milena, ¿qué entendemos por salud mental para no confundirlo de pronto ya con algún desorden mayor y entender que un poco nos puede pasar a cualquiera? Sí, Tatiana, pues definitivamente la salud mental no es algo ajeno o como tú dices, algo que señale entrada a patología, sino es que algo que hace parte del bienestar integral de las personas, ¿sí? Así como es muy importante la salud física, la que hemos llamado salud física, que tiene que ver con el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, pues también es muy importante que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento sea adecuado y permita que nos sintamos de la mejor manera, que podamos expresar nuestras emociones, que podamos relacionarnos bien con los demás y de esa forma crecer entre todos. La salud mental es algo que todos deberíamos cultivar, ¿sí? No es algo que deberíamos esperar a tener alguna molestia o padecimiento para preocuparnos por ella, sino que así como todos cuidamos nuestra alimentación, nuestro peso, nuestro aspecto, que nada nos duela físicamente, de la misma forma la salud mental es muy importante, es una parte integral de nuestro bienestar. Uh-huh. Es cierto. Doctora Lina María, ¿de dónde cree usted que ha salido ese imaginario colectivo de pensar que cuando una persona habla de salud mental ya es como ese caso grave o algo así? Porque ya nos explica pues la doctora Sandra, es como todo, ustedes desde la medicina lo ven como algo que hace parte de la integralidad del ser humano, pero ¿por qué será que socialmente cuando hablamos de salud mental de pronto nos escandalizamos? Bueno, yo creo que pues también es, como tú lo dices, es como un aprendizaje colectivo que ha pasado a través del tiempo y alrededor del estigma también. Muchas veces el primer contacto que tiene una persona con estos temas es a través de películas o bueno, de libros o en esta época que están de moda las series y esto. Entonces es lo que se ve porque la realidad no se hablaba mucho. Los temas como de enfermedad mental, que es diferente a la salud mental. Finalmente, una persona, digamos que puede tener salud mental y tener un diagnóstico de una enfermedad mental y al revés, ¿no? Una persona con enfermedad mental no significa que no tenga salud mental, no son excluyentes. Y ese imaginario pues hace parte un poco también como de esa tradición oral que nos caracteriza también como poblaciones en general, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo.
Claro, muy bien. Es importante saber que de ahí vienen pues muchas de las cosas que a veces damos por sentado y que no es así, y por eso es importantísimo pues obviamente tratar estos temas, digamos que a profundidad. Además, hemos notado pues que muchas personas en esta época están buscando respuestas acerca de la salud mental. Entonces, hablemos, no sé, de algunos episodios o características o de pronto la diferencia entre estar triste y sufrir de depresión, entre estar nervioso y tener ansiedad, un poco cómo son los niveles de estos comportamientos que podemos tener. Doctora Sandra Milena. Sí, bueno, las emociones, en general las emociones suelen ser normales, o sea, tener tristeza, tener ansiedad es algo innato a los seres humanos. Todos alguna vez hemos pasado por estas emociones, usualmente con un desencadenante que justifica que sintamos esto. Ya cuando estamos hablando de un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, queremos decir que esa emoción está persistentemente, probablemente sin una razón clara, que está generando disfuncionalidad, es decir, que no deja que la persona realice las cosas que debe realizar, sus compromisos familiares, académicos, laborales, y que además se acompaña de otras alteraciones, no solamente la emoción, sino, por ejemplo, ideas de baja autoestima, incluso en algunos momentos ideas de muerte o incluso de autoagresividad, ¿no? Entonces ya cuando tocamos estos otros síntomas y además lo que decía hace un momento, se altera como ese funcionamiento de la persona, sí es prudente consultar, ¿no? Para ver si hay algún trastorno, algo que requiera un tratamiento. Pero en principio las emociones pueden ser normales, ¿sí? Depende más de cómo está eso abarcando el funcionamiento de la persona, qué tan molesto resulta para él o para ella. Muy bien, muchas gracias. Doctora Lina María Ruiz, hablando de esa especialidad de pronto entre la psiquiatría infantil y la de adolescente, algo que viene a mi mente es relacionado con los desórdenes alimenticios, que finalmente, pues los considero yo, empiezan también por un tema mental, debido a que solamente la persona que lo está, digamos, padeciendo es quien se ve de determinada forma, aunque las personas que le rodean lo vean distinto. Yo quisiera que usted nos explicara un poco, digamos, la raíz de estos temas como la bulimia, como la anorexia, pues que tienen también un componente de nuestra salud mental que se ve afectada a temprana edad, pues en la mayoría de ocasiones. Sí, bueno, uno como que quisiera darle una única explicación a todas estas entidades de diagnósticos en psiquiatría o enfermedades mentales o trastornos mentales, pero la mayoría, si no todos, tienen muchas causas, son multicausales, incluyendo los trastornos de la conducta alimentaria. Claro que uno podría echar para atrás en la vida de una persona y descubrir que hay aspectos de pronto de crianza, como de imitación que pueden favorecer a que estas conductas se presenten, pero los trastornos de la alimentación pues sí son una condición médica que involucra las conductas maladaptativas frente a la alimentación y las emociones negativas frente a estas y a cómo se percibe la propia figura corporal y cómo sería como el ideal de un cuerpo frente a lo que es el ideal socialmente. Entonces, mira que son varias cosas, lo que piensa la persona, lo que siente, lo que percibe incluso. Son personas que pueden tener muchas veces además sumado temas de depresión, temas de ansiedad, consumo de sustancias, que pueden estar relacionados con muchos factores que estamos hablando incluso de temas de maltrato, abuso sexual como antecedentes, pero no todos los chicos que presentan estas alteraciones han tenido este tipo de antecedentes. Entonces, pues la verdad no se puede llegar como a una única causa, hay que mirar cada persona en particular cómo ha llegado y cómo ha sido su proceso para llegar a ese punto. Muchas gracias, doctora Lina María. Si continuamos en esta misma línea y hablamos de que las causales son diversas o las fuentes o las razones por las que se puede llegar a tener esta condición o estos episodios, el entorno pues tiene mucho que ver. Y si estamos hablando de prevención, esta transmisión, este video un poco dirigido a las familias, ¿qué podríamos decir si a las familias, a las mamás, a los padres, al entorno familiar, que podría ser ciertas señales de alerta
para detectar de forma temprana y evitar de pronto este tipo de desórdenes o este tipo de condiciones en los niños y adolescentes? Yo creo que, bueno, una recomendación muy grande es pues estar atentos. A veces la vida, digamos, de este siglo XXI va tan rápido que papás e hijos comparten un hogar, pero a veces no están como muy pendientes de sus cosas, de sus rutinas, de qué está pasando finalmente en cada uno de la casa. Estar muy atentos como a esos cambios, ¿no? Cambió su comportamiento, cambió su estado de ánimo, no está rindiendo en el colegio y pues favorecer rutinas en las que la familia pueda compartir, sobre todo que estamos hablando de este momento de la alimentación, que se puede compartir un almuerzo, una comida, que el mismo ritmo de la vida pues ha hecho que eso se haya perdido un poco, ¿no? Todos llegan a horas diferentes, no es fácil como tener un horario fijo de alimentación, pero hay que hacer la logística. Y claro, de pronto no se puede todos los días, pero sí, pues. Y lo otro es que recordemos que pues somos generalmente el modelo de los más pequeños. En casa, pues los chicos van a mirar a los más grandes o también en el colegio y así, pues digamos que así no tengan como esa percepción de un actor o un famoso en algún sentido, pues el mismo ambiente de la casa sí podría favorecer, entonces hay que tener cuidado allí con los temas de fitness y como que están de moda, digamos, algunas dietas o tipos de alimentación o volverse de cierta manera vegetariano, vegano, bueno, digamos que sea, digamos, un proceso que si eso es así en una familia, sea un proceso muy, muy consciente y muy, muy acompañado con los niños porque pueden estar pues allí como con ese ejemplo y no entender muy bien de qué se trata, porque los papás están a dieta o porque hay alguien que está a dieta y ellos empiezan a pensar que no está bien tener cierta forma corporal. Claro, es decir, hay una influencia externa también al hogar y de hecho yo creo que todos estamos expuestos a veces a tratar de replicar modelos sin saber si para nuestras condiciones físicas de nuestro cuerpo en general y de nuestra salud aplican o no aplican y simplemente queremos replicar algo que vimos y que nos pareció que era llamativo y que sería bueno hacerlo nosotros también y eso pues aplica para todas las edades. Doctora Sandra Milena, vamos a retomar un poco todo este tema de la pandemia, que es lo que ha suscitado el auge en la búsqueda de temas sobre la salud mental. Justamente en el podcast de Vitalmente que conduce la doctora Sandra Milena, normalmente hay una sección en la que se recibe la carta de algún caso en particular, de alguien que dice, me está sucediendo esto y ¿qué debo hacer? Y nosotros hemos escuchado personas que, por ejemplo, nos dicen, yo salgo a correr, leo, escucho música, es decir, hago todas esas actividades buscando ocupar mi mente para no sentirme ansioso, para no sentirme preocupado, pero aún así veo que esto no cambia, o sea, estoy tratando de poner en práctica esas recomendaciones que he escuchado, pero veo que sigo pues, con esa preocupación, con esa ansiedad o con esa angustia, por más que intento ocupar mi mente en otras actividades. ¿Qué le podemos decir, doctora Sandra Milena, a personas que nos manifiestan esto? Bueno, Tatiana, yo creo que algo que nos mostró muy fielmente la pandemia tiene que ver con la incertidumbre. La incertidumbre es una emoción muy humana, ¿no? Que tal vez teníamos guardado en algún cajón, la usábamos de vez en cuando, aparecía cuando teníamos una dificultad, pero cuando llega la pandemia y es algo que pues por definición nos involucró a todos, implicó necesidad de aislamiento, de cuarentena, de cercanía incluso de la enfermedad y la muerte. Creo que es algo que se hizo mucho más latente para todos, mucho más presente. Entonces, esa incertidumbre nos ha generado ansiedad a todos, yo creo. Y la ansiedad, si bien para algunos termina siendo manejable a través de esas estrategias que son muy válidas como el cuidar la alimentación, el hacer ejercicio, el poder conversar, hacer actividades de ocio agradables, creo que para algunos pues puede rebasar incluso esas posibilidades, ¿no? Puede necesitar un apoyo mayor. Entonces, cuando vemos que a pesar de implementar esas medidas, de tratar de buscar esas alternativas, la ansiedad sigue presente de una forma que interfiere en las cosas que tenemos que hacer, es muy importante consultar, buscar ayuda.
Y creo que retomando un poquito el tema del tabú alrededor de la salud mental, aquí encontramos otro tabú, y es yo no quiero consultar al psicólogo, menos al psiquiatra, porque me siento tocando fondo, me siento como que estoy tan mal que me tocó ir a buscar ayuda. Y pues es un poco, yo lo pienso así, es un poco como cuando tenemos una necesidad sentimos un dolor o tenemos una molestia en el cuerpo y decimos, pues voy a ir al médico a ver qué es lo que pasa. Es lo mismo. Si tenemos una necesidad emocional, una dificultad en nuestra salud mental, pues está muy bien consultar. Entonces creo que cuando ya se ha intentado hacer algunas cosas y la ansiedad sigue siendo demasiado importante y está interfiriendo en lo que estamos haciendo, es importante buscar esa ayuda, es importante encontrar ese apoyo para evitar complicaciones. Muchas gracias, doctora Sandra Milena. Efectivamente, pues estamos aquí para hablar de salud mental y queremos hablar de prevención, pero antes también quiero que ustedes, pues desde su especialidad y de sus estudios en psiquiatría, de una manera lo más sencilla posible, me refiero pues porque en términos médicos de pronto es muy común entre ustedes hablarlo, pero un poco que nuestra audiencia pueda entender cómo funciona nuestro cerebro para que nosotros digamos que un sentimiento se convierta luego en algo físico, o sea, qué es lo que hace físicamente o mecánicamente la perfección de nuestro cerebro para que una emoción la dejemos desbordar allá adentro de nuestra cabeza hasta que nos afecta en nuestro comportamiento en general o ya en nuestra salud física y se hace más evidente. No sé quién de las dos me quiera explicar para alguien que así no entiende mucho de medicina, pero que dice, ¿qué es lo que pasa en mi cabeza? Que algo que era emocional ya luego se volvió un comportamiento. ¿Cuál de las dos? Oh, Dios, bueno. Bueno, pues yo empezaría por decir que no podemos desligar la mente del cuerpo. No son dos islas, son un conjunto, funcionan parejo, no se desliga el uno del otro. Es tan simple como que si alguna vez tenemos una gripa, que es algo físico, ¿cierto? Nuestra mente se va a afectar. Y si no, cada uno de nosotros revise cuando tiene gripa, cómo se siente emocionalmente. No es el día que uno está más contento, ni motivado, ni enérgico, sino que estamos decaídos, de pronto irritables, no queremos ni que nos miren. Entonces ahí, en ese sencillo ejemplo, vemos cómo la mente y el cuerpo están muy, muy unidos. Ya si nos vamos un poquito más allá, pues podemos decirles que hay diferentes sustancias que actúan en el cerebro, también en otras partes del cuerpo, y que tienen que ver o que fomentan el equilibrio emocional, ¿sí? Que hacen que puede que sintamos ansiedad, pero que sea una ansiedad limitada, que no llegue a ser síntomas tan exagerados, o que tengamos una tristeza, pero que esa tristeza sea pasajera y como directamente proporcional a lo que va sucediendo en nuestra vida, o una alegría, cualquier emoción. Pero en un punto, si esas sustancias no están en el mejor equilibrio, se puede generar síntomas diferentes, ¿no? Entonces pueden aparecer síntomas en las emociones, en los pensamientos, que incluso se reflejan en nuestro cuerpo también, ¿sí? Entonces podemos tener síntomas físicos, dolores, sensación de palpitaciones, sudoración, por ejemplo. Pero siempre, siempre creo que es un mensaje importante, siempre lo que pasa en nuestra mente influye en nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestro cuerpo pues también influye en nuestra mente. No sé, la doctora Ruiz, ¿qué más quiera decir al respecto? De pronto con un ejemplo. Imaginémonos que estoy haciendo una presentación aquí en público frente a un micrófono. Solo imaginemos así. Ajá. Y de repente me hacen una pregunta difícil y yo tengo que pensarla. Y bueno, entonces empiezo a pensar y digo, uy, voy a decir algo que no es, y empiezo con una preocupación, ¿no? Esto es algo ya mental aquí en la preocupación. Inmediatamente se activa, digamos, el sistema completo del cuerpo a bombear más sangre al cerebro para que yo pueda pensar mejor, ¿cierto? Pero para que eso se pueda activar, tiene que subirse ciertas sustancias en el cuerpo. La adrenalina, todo el mundo conoce y ha oído que se le sube la adrenalina. Se sube la adrenalina y esto hace que el corazón bombee más y que llegue más sangre al cerebro, en teoría, porque hay algo que lo está amenazando. Algo ahorita que es positivo, que es hablar en público, digamos,
pero puede ser otro ejemplo en la calle cuando yo siento que me van a robar. Se sube todo, digamos. Y hay unas sustancias, llámense neurotransmisores, que están reguladas por las hormonas, varias hormonas, entre esas pues también otras sustancias como el cortisol también, digamos que, y ellas tienen el trabajo de actuar para que todo se regule y actúe coordinadamente. El tema es que cuando eso se pierde esa coordinación, pues una persona puede estar todo el tiempo sintiendo que está frente a un peligro, a pesar de que no esté. Y si está así todo el tiempo sintiendo eso, pues a la persona termina dándole gastritis, subiéndosele la tensión arterial, digamos, empieza a afectarla en el cuerpo, ¿no? Si eso se hace además de una manera muy crónica, pues ahí es cuando enlazamos, mire, su estrés y aquí tiene su hipertensión arterial que no controla. Digamos que es una manera allí como de ponerla en ejemplo. Pero definitivamente no son cosas separadas. La mente y el cuerpo van juntas para todos lados. Sí, no debemos verlo como algo distinto y por lo mismo lo que hablábamos respecto a normalizar, si queremos usar ese término, que nuestra salud mental debemos cuidarla tanto como cuidamos nuestra salud física. Y como el tema que estamos tratando hoy en general es acerca de la prevención, digamos que pues en este caso ya hemos vivido toda una etapa en la que nuestra salud mental se ha visto afectada, pero pues no podemos cambiar el pasado. Vamos a empezar hoy. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy para prevenir problemas en nuestra salud mental? Por ejemplo, con esto que nos están contando de cómo funciona físicamente todas estas sustancias, pues finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros para que eso no se desborde en cantidades de lo que debe llegar a nuestra mente y todo lo demás pues para no caer en estos temas que afectan nuestra salud mental? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos trabajarlo de una manera antes de que suceda algo más grave? Y bueno, si quieren, yo voy contestando. Yo voy a decir algo que va a sonar tan a frase de cajón, pero es tan cierto. Estilo de vida saludable. Yo creo que eso es muy importante. O sea, comer bien no quiere decir comer mucho, no necesariamente, sino comer a horas, al menos pues las 3 veces del día, ¿no? Uh-huh. Hacer ejercicio, hacer controles médicos periódicos, eso creo que es muy, muy importante, ¿sí? Porque cuando no cuidamos la parte de la actividad física, la parte de la alimentación, de brindar a nuestro cuerpo los nutrientes que son necesarios, definitivamente hay muchas alteraciones desde lo físico y desde lo mental, pecando aquí un poco en lo que acabamos de decir que somos una sola cosa, ¿no? Pero eso es muy, muy importante. También creo que es válido el autoconocimiento, ¿sí? Reconocernos, trabajar en nosotros mismos, saber identificar las emociones, saber aprender a controlarlas y también nuestros pensamientos, ¿no? Porque a veces las emociones no se generan solas, sino que vienen derivadas de un pensamiento, de algo que a lo que de pronto le damos muchas vueltas en la cabeza. Por ejemplo, hay personas que tienden a, lo que dicen popularmente, a armarse películas en la cabeza, ¿sí? Entonces empiezan a pensar muchas cosas que terminan siendo negativas y al rato pues se sienten tristes, ansiosos, desesperados. Y cuando uno va a buscar el origen de esa emoción, es en esos pensamientos que de pronto no se han perfilado de la mejor manera y se han dejado avanzar pues sin tener una justificación real. Entonces creo que esas son formas en que uno puede procurar su salud mental. Otra cosa que es muy importante y a veces subvalorada es el dedicar el tiempo libre a cosas que sean agradables, a las actividades de ocio. A veces como que la sola palabra ocio nos da como alergia, como que dijéramos, no, qué perdera de tiempo con todo lo que hay que hacer, eso para qué, pero es muy importante ese deporte que nos gusta hacer, de pronto esa manualidad, ese salir a compartir con la familia, con los amigos, es muy, muy importante y nos ayuda a disfrutar, ahí sí que como dicen por ahí, desconectarnos un poco de esas labores pues que también son importantes, pero que abarcan la mayor cantidad del tiempo. Hablar, comunicarnos, poder expresar lo que estamos sintiendo y aprender a escuchar a los demás también, que es algo que
A veces damos por sentado que sí hacemos, pero bueno, a veces no dedicamos tanto tiempo, como decía la doctora Ruiz hace un ratico. Por ejemplo, este mundo tan acelerado nos quita incluso la posibilidad a veces de comer en familia, de compartir, y ese es un espacio que puede favorecer que todos tengamos un medio de protección en nuestra salud mental. Ok, hay algo que viene a mi mente, y espero no salirme mucho del tema, pero es para la doctora Lina María, hablando de los niños, principalmente de los más pequeños en la casa. Varios casos. Por un lado, por ejemplo, los niños que en el tiempo que no podíamos salir de la casa por X o Y razón de la pandemia, pues obviamente, digamos que rompió con toda su rutina de ir al colegio, de compartir con sus amigos. Ahora no salgas o no toques esto o no te quites el tapabocas todo el tiempo, las manos, qué sé yo, como ese cambio brusco en unas rutinas diarias y que un poco a los niños como tal, obviamente les puede generar ansiedad. Eso en cuanto a la pandemia, pero también viene a mi mente todas las veces que, digamos que por hacerlo la mejor labor posible, a veces a los niños se les amenaza, entre comillas, con ciertas cosas. No sé, ejemplo, que si no comes, entonces va a venir el coco, que tal cosa, entonces voy a llamar a la policía, qué sé yo. Yo pienso que esos asuntos de alguna medida siembran algunas semillas de ese temor futuro. Entonces, doctora Lina María, ¿cómo tratar este tema preventivamente en los niños y no incurrir en cosas que por hacer bien estemos más bien generando más temores a su alrededor? Bueno, eso tiene que ver con un poquito con lo que hablábamos al inicio. Sandra estaba hablando de las emociones. Las emociones, por ejemplo, la del miedo, la ansiedad, es una de las que más se aprende. La aprendemos de los pares y la aprendemos de nuestros cuidadores principales, que pues en su mayoría vienen siendo los padres en las primeras instancias. Entonces, sí es una cosa que se aprende mucho. Entonces, un niño que absorbe mucha ansiedad, pues seguramente va a tener allí como desde muy pequeño va a establecer unas creencias allí muy marcadas que va a crecer con ellas. Y ya cuando es grande, adulto, pues es más difícil reducir esas creencias y volverlas algo positivo, y va a ser una persona que probablemente esté todo el tiempo haciéndose esas películas negativas o revolviendo como una misma idea y un mismo pensamiento negativo sobre sí mismo, incluso todo el tiempo, pero muchas veces eso tiene que ver con todo ese proceso de crecimiento desde muy pequeños. Entonces, pues digamos que amenazar con el coco pues es como algo muy cultural. Eso no creo que se vaya a dejar de hacer, digamos, en ese sentido, porque sí funciona para algunas cosas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de los mitos o leyendas que se crean en ciertos ambientes culturales para prevenir que los niños, por ejemplo, pasen por un sitio riesgoso, ¿sí? Entonces, allá en el lago, en el río, hay un monstruo, por poner así, el monstruo del río. Entonces, los niños ya saben que no pueden ir allá porque hay un monstruo, y efectivamente no deben ir porque si van solos se pueden ahogar, están en riesgo. Entonces, culturalmente eso, digamos que también tiene un sentido positivo, pero pues hay que modularlo, ¿no? No hay que generar temor. Por ejemplo, uno que no funciona mucho es, si no come, lo llevo a que le pongan una inyección. Pues claro, cuando queremos que vaya al médico, eso es un rollo. O estése quieto que el doctor lo chuza. Bueno, es que todavía se escuchan esas cosas. Entonces, pues eso se aprende mucho. Sí, definitivamente, pues los adultos que rodeamos a los niños tenemos una gran responsabilidad en eso, en algo que a nosotros nos parezca un poco menos trascendental y que es una solución de momento, puede generar más adelante problemas. Pero efectivamente también existe, digamos que como un mecanismo de protección, un poco hablar a veces de ciertas cosas que pueden generar temor en cierta edad, pero pues me imagino a medida que una persona va creciendo, pues esas cosas se deben ir hablando. Si continuamos entonces con el tema de la prevención, ¿no? Digamos de aquí en adelante, en la etapa que estamos viviendo en esta época ya del año 2021, ¿hasta dónde consideran ustedes que uno debe de pronto dejar, entre comillas, ciertas prácticas o ciertos temores que tuvo meses atrás cuando las restricciones referente a la pandemia estaban mucho más, digamos que, sí, mucho más rigurosas?
y que un poco nos empezamos a tranquilizar, no, pero pues ya todos nos vacunamos, todo está bien, pero hasta dónde esa prevención pues debe continuar sin que nos volvamos, como diríamos coloquialmente, paranoicos y entonces ya no queramos hacer otras actividades o no queramos compartir con alguien o qué sé yo, o sea, ¿cómo es esa línea delgada en la que debemos caminar cuidando nuestra salud física y mental, pero acostumbrándonos un poco a la época en la que estamos viviendo? Doctora Sandra Milena. Bueno, pues desde las autoridades en salud, sí comparto eso que tú dices, que se está relajando mucho el tema como del autocuidado y del heterocuidado, pero las autoridades en salud no nos han dicho, y es que todavía no se ha acabado la pandemia. Definitivamente no se ha terminado. Todos quisiéramos, yo sé. Pues de hecho, cuando empezó todo esto, que para Colombia recuerdo que fue en marzo del año pasado, yo creo que muchos se fueron a la cuarentena con la ilusión que eso iba a ser 15 días, si acaso, ¿no? Y sufriendo porque iban a ser 15 días. Y ahorita, bueno, ya cuánto tiempo ha pasado y ya no estamos en cuarentena, pero de todas formas seguimos con la necesidad de cuidarnos. La pandemia todavía está, el virus todavía está, sigue siendo un virus peligroso. Afortunadamente se han avanzado en las campañas de inmunización, de vacunación, ya muchas personas están protegidas de esa manera, pero como estamos ante un virus que es de un comportamiento todavía que se está observando, que es todavía incierto en algunos aspectos, no debemos bajar la guardia. ¿Sí? De hecho, la indicación de las autoridades sanitarias, y no estoy hablando solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ha sido continuemos con la protección. ¿Sí? Y la protección implica pues lo que estamos haciendo hoy acá, por ejemplo, en el estudio, que es que tenemos tapabocas, quienes estamos aquí juntas con la doctora Lina, tenemos un distanciamiento, seguramente hacemos un lavado de manos, cuidamos de no compartir objetos, o sea, esas cosas es importante tenerlas, ¿sí? Porque implican un cuidado para nuestra salud general, ¿sí? Así como tenemos otros hábitos que ya habíamos adoptado desde hacía muchísimo tiempo, sin esta pandemia, como puede ser lavarnos las manos antes de comer, creo que pues casi todos lo hacemos, pues no es algo que por ahora debamos abandonar, por ejemplo, el uso del tapabocas ni el distanciamiento. Entonces sí, digamos que nos podemos sentir más tranquilos en que ya conocemos más la enfermedad, en que estamos ya muchos vacunados, pero no podemos dejar de tener las medidas básicas por lo menos. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, tenemos preguntas de quienes nos están viendo a través de YouTube y pues llega una de la que hablábamos hace un rato, de ese tabú o todavía esa concepción que tenemos que si hablamos de salud mental, ya entonces estás loco. Y es que, por ejemplo, si uno está hablando con amigos, con personas de confianza, uno puede decir, sí, realmente yo reconozco que yo necesito ayuda, pero no soy capaz de ir a decir, bueno, entonces voy a pedir una cita con la psicóloga o la psiquiatra, o incluso porque pues en la familia hay una presión como, no, pero no pasa nada, todo está bien, no es para que vaya ya a pedir cita. O sea, ¿cómo ayudar a alguien que igual en su cabeza antepone el temor a buscar ayuda antes que la condición que en el fondo sí está sintiendo de que necesita esa ayuda? ¿Qué podemos hacer por esa persona que sigue pensando que buscar ayuda es algo extremo, pero está reconociendo que sí necesita algo que le ayude? ¿Cuál de las dos quiere responder? Sí, no es fácil, ¿no? Tomar la decisión de asistir a una consulta no es fácil, se nota, digamos, en la persona que está como solicitando la ayuda cuando ya llegó a nosotros, pues ha pasado por un proceso largo de tomar la decisión, de seguramente contarle a alguien, tener el recurso para poder hacerlo, digamos, el recurso de salud. Bueno. Entonces, pues, digamos que yo pienso que el mensaje grande es que así como esta persona hay varias, no son las únicas que les cuesta trabajo. Pero si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues vamos a tener el mismo resultado, que es como hay que mover las fichas en algún sentido, ¿no? Tomar una decisión y de pronto recibir una asesoría y una consulta puede cambiar la situación. Si seguimos haciendo las cosas iguales, pues la situación probablemente no va a cambiar, no va a cambiar mucho si es una situación pues seria o grave. Y hay muchas personas en esta situación.
de la dificultad para poder pedir ayuda. Entonces, pues no tiene que estar de acuerdo con toda la familia ni de acuerdo con todos los amigos, ¿no? Una de las cosas grandes ahorita es que empoderar a cada persona de lo que mencionaba ahorita, de pronto Sandra, que era ser muy autoconsciente de sus cosas, de cómo funciona y de su autocuidado. ¿Mm? Si a mí me duele una rodilla, yo no le pregunto a nadie si tengo que ir a ver un médico porque me duele la rodilla. Si me duele el corazón, el alma o tengo algún tipo de situación parecida, pues debería ser así, ¿no? Como no necesitar como esa validación o verificación, pero si tienen ese apoyo, pues mucho mejor, pero no necesitan que alguien más les valide completamente para poder asistir. Sí, creo que ese ejemplo que nos pone la doctora Lina es el más claro. O sea, no estamos siempre pidiendo aprobación y consultando si tenemos algún otro tipo de dolencia, porque cuando se trata de la salud mental a veces sí lo hacemos. Obviamente hay personas de confianza a las que contarles, pero yo pienso que es como todo, uno debería saber a quién recurrir en caso de no va a recurrir al que de por sí ya se va a oponer a determinada situación. Y un poco más en esa misma línea, doctora Sandra Milena, el término o la palabra depresión, digamos que hoy en día por decir algo así, se ha como crecido en el sentido de que la depresión ya no es como el sentimiento de, ay, estoy deprimido, estoy triste, sinónimo, sino que va mucho más allá, la condición es como más profunda y a veces la familia y el entorno de una persona que está en depresión se siente un poco impotente de cómo ayudarlo porque siente que además es su responsabilidad el bienestar de esta persona, pero a veces sucede como que nada de lo que uno diga para que esta persona se sienta mejor funciona, o sea, está en mi entorno, hace parte de mi núcleo pues familiar y veo que está deprimido y dice estar deprimido, pero parece como que nada de lo que yo le diga mejora. Un poco también he escuchado algunas veces como que personas que dicen yo soy una persona depresiva y de nada me sirve que alguien venga y me diga, ay, pero mire todo lo bonito que usted tiene, como que eso empeora todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo la familia que por supuesto ama a esta persona y siente que es su responsabilidad, qué hace ya en un caso en el que nada de lo que diga está funcionando para que esta condición cambie? ¿Cómo tratarlo? Bueno, Tatiana, yo creo que aquí otra vez es imposible no estar cerca del tabú alrededor de la salud y la enfermedad mental. Voy a volver a hablar del tabú porque en el trastorno depresivo, cuando ya decimos trastorno depresivo, queremos decir que hay algo que se sale de la normalidad y de lo que una persona humanamente puede manejar con el simple hecho de tratar de ponerle energía positiva, salir adelante, ser optimista y como esa serie de cosas que sabemos que pues son importantes, pero que cuando uno tiene una depresión, realmente una depresión, pues no funcionan tan así, ¿no? Eh, si fuera algo físico, creo que sería a veces más sencillo de comprender porque hay menos tabú ahí, ¿no? Entonces, si alguien se fractura una pierna, por ejemplo, seguramente que la familia tendría mucho más claro qué hacer, ¿no? Y no le estaría diciendo, bueno, levántate y corre. No, sabemos que no puede, ¿no? Está enyesado, le duele la pierna, hay que estarse quietico. Pero entonces cuando alguien tiene depresión, como que queda esa frontera entre hasta dónde es la enfermedad y hasta dónde es que él o ella no quieren poner de su parte o no le estamos haciendo barra como toca, falta que alguien lo motive y no es la idea, ¿sí? Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, requiere una ayuda profesional, ¿sí? Incluso para hacer el diagnóstico. No está bien que nadie se autodiagnostique, ni siquiera nosotros que somos médicos debemos autodiagnosticarnos, sino que siempre deberíamos buscar el apoyo de un profesional que nos ayude a orientar qué es lo que nos pasa y cuál es el tratamiento. Entonces, en ese sentido, la familia, ¿qué puede hacer? Puede estar ahí acompañando, puede ayudar y motivar para que consulte, para que pueda seguir los tratamientos que son indicados por el profesional, para que cultive esos hábitos de vida saludable que hablábamos hace un rato y estar ahí sobre todo escuchando y acompañando. Creo que eso es muy importante y lo estoy diciendo de una forma que suena muy simple, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil ver una persona, como tú decías, a la que uno quiere y que está muy triste y que no se logra levantar de la cama, que no quiere ni arreglarse.
es muy frustrante, pero debemos concebir esto como una enfermedad para poder entender que esto trasciende de lo que usualmente uno podría hacer en casa y necesita una ayuda más allá, una ayuda profesional. Y hay otro tema que nos preguntan, pues estaba un poco relacionado con las preguntas anteriores, pero yo quise separarlo, y es cómo cuidar de los que nos cuidan. Muchas veces las personas que, digamos, están cuidando, no sé, un adulto mayor, un niño con determinada condición, en fin, en casa pasan tantas cosas que a veces, pues nosotros no sabemos, ustedes me imagino que conocen muchos más casos, pero igual, en nuestros hogares pueden haber situaciones particulares que en alguna medida son fuertes y que alguien tiene que tomar el liderazgo en la casa para decir, pues vamos a personarnos de esta situación y a ver cómo la resolvemos. Pero en el fondo esa persona un poco puede estar, digamos que creando una fachada de todo está bien, pero por dentro, pues obviamente tener unos momentos en que se siente abrumado por toda la situación. Entonces, ¿cómo quienes de pronto conozcamos personas que son las que en palabras coloquiales se han echado al hombro situaciones duras, cómo podemos ayudarlos a ellos que han tenido como esa contención de tratar de resolver cosas que han sido fuertes, pues hablando de la salud mental de esa persona que se ha puesto un poco el traje de superhéroe a salvar alguna situación en los hogares? Tiene que ver también un poquito con el tema del reconocimiento del otro. Si ya yo me estoy dando cuenta que el otro tiene esa necesidad, pues un poco pues apoyarlo también, ¿no? Simplemente con distribuirse cargas, tareas, labores, como favorecer un poquito esa gerencia de la situación que están manejando. Y la persona cuidadora, pues la invitación grande es a eso también, a cuídate a ti mismo. Date cuenta que para poder cuidar al otro tienes que tener cierto nivel de estabilidad, descanso, claridad, digamos, porque si queremos cuidar a otro, pues no podemos estar en un mal estado de salud, ni física ni emocional. Entonces, es volverse a dar cuenta qué necesitamos nosotros para sentirnos en equilibrio frente a poder manejar todas esas situaciones que tenemos, porque es la vida real, pero de la misma manera, pues estar cuidándonos, ¿no? Como que no sobrepasarnos en exceso porque podríamos llegar a un resultado de pues, una condición de salud, llámese condición física o una situación emocional o mental. Yo ahí quisiera agregar algo, sí. Pues bueno, que tiene que ver también con los cuidadores y es como el manejo de las expectativas, ¿no? A veces como cuidadores nos ponemos unas metas muy altas, muy heroicas, pero que pueden terminar pues siendo incompatibles con la realidad, ¿sí? Entonces creo que llegar a ese equilibrio es importante también para no frustrarnos y, como decimos popularmente, no darnos tanto palo. Creo que es una tendencia que es muy común y es como a sobreexigirse en diferentes campos, no solamente en el cuidado del otro, sino a veces en nuestros estudios, en nuestra parte laboral, en lo familiar, y hay cosas que definitivamente escapan de nuestro control, ¿sí? Quisiéramos tener todo bajo nuestro control, que todo saliera perfectamente, pero pues finalmente la vida no es así. La vida es muy dinámica y va variando según las diferentes circunstancias. Entonces, por bien controlado que tengamos todo, seguramente algunas cosas escapan de lo que podemos nosotros prever. Muchas gracias, doctoras. Ya casi para ir cerrando, otra situación, de hecho tiene que ver con un tema que tratábamos hace algunos meses, que es con el tema del duelo, pero que finalmente está pues 100% conectado con nuestras emociones y que también es algo que pues que tuvieron que vivir miles de familias o siguen viviendo pues a causa de toda esta situación que se encuentra en el planeta. El tema de que de pronto, o sea, como explicarlo, todos pasamos por situaciones de duelo a lo largo de toda nuestra vida, porque es la ley de la vida que así suceda, pero de pronto es un punto en el que a veces se queda alguien ahí, o sea, como en modo de duelo por más tiempo, es decir, no quiero minimizar el asunto, porque pues la pérdida de alguien, podríamos decir entre comillas, que es algo que el vacío siempre va a quedar, pero esa frase de decir, pues la vida sigue, en algunas personas es como, sí, ok, la vida sigue, siempre voy a recordar a la persona que se fue, siempre le voy a tener cariño,
pero puedo continuar mi vida de una forma normal. Pasa en otros casos, después de determinado tiempo, que una persona puede seguir, digamos que en las mismas condiciones casi que cuando la muerte fue reciente, no solamente en guardando el luto en su vestimenta, sino en su actitud, sí que cualquier cosa lleva a hablar sobre eso, que el solo escuchar el nombre le haga llorar, es decir, como que el resto de la familia pudo continuar la vida a pesar de la pérdida, pero haya una persona que como que se aferra a lo triste que fue ese momento de duelo. Entonces, en ese caso en particular, ¿cómo como familia también ayudar a alguien que se quedó en ese momento de la pérdida y no lo puede de alguna forma superar? Ok, bueno, bueno, una cosa que primero quisiera decir es que los duelos no son iguales en todos los casos. O sea, no podemos pretender que en 6 meses o en un año todo el mundo, todos quienes han tenido una pérdida, porque aquí hablamos de duelo de muerte, pero también puede ser el duelo de la terminación de una relación de pareja, por ejemplo. Todo el mundo, bueno, ya pasaron 6 meses, check, o sea, tienes que darle, como dicen por ahí, la vuelta a la hoja y ya seguir tu vida y sí que vaina, pero seguimos. No para todo el mundo es igual porque no todos somos iguales, no todos procesamos igual las emociones, no todos hemos vivido lo mismo, ni todas las pérdidas son iguales. O sea, por ejemplo, si es una persona adulta mayor que estaba muy enferma y pues como que ya veíamos venir que el final estaba cerca y estaba sufriendo mucho, entonces como que cuando se va, lo usual, no pasa siempre, pero lo usual es que como que la familia, por supuesto, le duele la pérdida, el fallecimiento de esta persona, pero dice, bueno, descansó y como que hay una elaboración de ese duelo de pronto un poco más fácil en algunos casos. Es distinto si es una persona joven y muere de forma repentina, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, eso es un primer punto de partida. Lo otro es que las relaciones, pues, son diferentes, ¿no? Si hay personas que son más cercanas, convivían más, o de pronto habían situaciones que los habían distanciado y queda una sensación de culpa. Todo eso juega en la resolución o no resolución de los duelos. Si notamos que en nuestra familia o en nuestro entorno hay una persona que, como tú dices, como que se quedó ahí, que los demás han ido procesando, pero esta persona prácticamente sigue igual que el primer día, como si no pasara el tiempo, si está muy bien, pues escucharla, ¿no? Escuchar, preguntar cómo se siente, qué piensa alrededor de lo que sucedió y seguramente puede requerir una ayuda extra, ¿no? Puede requerir una consulta a salud mental, a psicología o a psiquiatría, ¿no? Algunos duelos, no son todos, pero algunos duelos pueden complicarse y terminar en algo como una depresión. Entonces sí está bien poder estar como atentos a la evolución de los duelos. Muchas gracias. Pues doctoras, ya para cerrar quisiéramos un poco recoger todo lo que hemos hablado acá en una especie de tips prácticos referentes a esa salud mental, a esa prevención, a ese qué vamos a hacer de hoy en adelante, los errores o las cosas que hayamos hecho mal de aquí para atrás, pues listo, hoy las identificamos, pero de aquí en adelante, ¿de qué formas prácticas y concretas vamos a poder trabajar en esta salud mental y también entender, pues en ese proceso, que es algo diario, que no es algo que yo haga hoy y ya, pum, funcionó, entonces ya estoy súper bien de mi salud mental. Un poco como volverlo un hábito para cuidar nuestra salud mental, como les digo, un poco tal vez resumiendo, retomando cosas que ya hayamos hablado. Si quiere empezar la doctora Lina María. Ahora que hablas de un hábito puede ser un autochequeo, ¿no? Como pasar un día o una semana diciendo y como analizando uno mismo cómo me sentí, qué pasó, qué repito, qué de eso de la semana voy a repetir para sentirme así de chévere o al contrario, que tengo que cambiar y ajustar porque eso no fue tan cómodo antes de que se vuelva realmente una cosa crónica. Entonces, si estamos todo el tiempo pendientes y lo conectamos eso con el autocuidado, pues vamos a generar unos hábitos hacia nosotros mismos, digamos, eso es ya como una manera muy individual. Si yo estuviera pensando como en los más pequeños, pues es hacerlo pendiente de ellos, qué pasó esta semana, cómo reaccionaron, cuáles fueron los comportamientos, qué situaciones en la familia generaron esto o
qué cosas promueven una actitud positiva, qué cosas no. Doctora Sandra. Bueno, yo estaba pensando ahorita y quería como hacer un compromiso acá con las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, y es un mensaje muy personal para aquel o aquella persona que siente que hay algo en su salud mental que no está bien, sí, que de pronto desde hace rato está dándole vueltas la cabeza, diciendo, oye, esto no me gusta, no me siento cómodo, como decía la doctora Lina, ahorita con ese como examen de conciencia y de emociones, o que quizás los que están alrededor y lo conocen y lo quieren más, le han dicho, oiga, pilas con esto, mire que nos llama la atención que le está pasando esto o aquello. Quiero hacer una llamada a esas personas para que no aplacen más la búsqueda de ayuda. Hoy es el día, ya, hoy es el día. Además es un día hábil. Es fácil llamar, pedir una cita, quizás es buscar una opción, pero no, ahí sí que voy a poner un término que está muy de moda, no procrastinen más esto. No lo aplacen más. Por favor, busquen ayuda inmediatamente. La inversión, el tiempo que uno dedica a su salud mental nunca será perdido. Siempre será ganancia para uno mismo y para los demás. Pues a la doctora Sandra Milena Toro, que es médica cirujana, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional, que además está aquí al frente del Departamento de la Salud Mental de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y del podcast Vitalmente, que los invitamos a escucharlo y buscarlo en plataformas como Spotify y en unisabanamedios.com. Pues muchas gracias, doctora Sandra Milena, y a la doctora Lina María Ruiz, que también nos acompañó hoy, que además de ser especialista en psiquiatría, pues está enfocada justamente en esa psiquiatría infantil y del adolescente y que es la coordinadora de salud mental en la clínica de la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial a propósito del Día de la Salud Mental. Gracias por cada uno de sus aportes que han sido muy valiosos para nosotros y para nuestra audiencia en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y por favor no dejen de seguir nuestro podcast. Gracias a todos los que nos acompañan siempre y bueno, en Vitalmente seguiremos acompañándolos. Hasta pronto.